Hoy nos adentramos en la increíble historia de Tifra, la nigromante del alba, y en su épico viaje a través del fascinante mundo de los Aerendari. Para entender esta historia, lo primero es clave entender su mundo. Para los Aerendari, la vida no es un mapa, ¿se entiende? Es una melodía. Y la muerte no es el final, no es silencio. Es como volver a la orquesta, a la gran armonía del universo. Cada alma es una nota que, al morir, se funde de nuevo con la sinfonía, haciéndola, si cabe, más rica. Y justo en esa armonía tan perfecta es donde todo se rompe. Nuestra historia arranca con una nota que desafina, una que lo cambia todo. La muerte de Lela, la hermana gemela de Cibra. Leella no muere en una batalla, no. Muere por algo que llaman el viento enfermo. Y en su último aliento no pide que la salven, pide una canción. Le dice a su hermana, canta. Una última palabra que va a marcar absolutamente todo lo que viene después. Tibra está rota, de luto en la tumba de su hermana, cuando de repente, de un lirio negro que hay allí, oye un susurro. Es Lelia. Canta, otra vez. Esto para su gente es una herejía total. Una locura. Y para Tibra es la duda que lo va a cambiar todo. ¿Y si la muerte no es ese final armonioso que siempre le han contado? Y con ese susurro resonando en su cabeza, Cibra se lanza a una búsqueda. Una búsqueda prohibida, claro. Empieza a buscar respuestas donde nadie se atreve a mirar. Y esto, como era de esperar, la lleva directa a un juicio que definirá no solo su destino, sino la naturaleza misma de su poder. Se enfrenta a los ancianos, a la máxima autoridad. Y la acusación es gravísima. La acusan de nigromancia, que para ellos es el mayor de los pecados. Lo ven como puro egoísmo, como si alguien se pusiera a gritar en mitad de una sinfonía, rompiendo la armonía por pura soberbia. Pero aquí es donde Tibra demuestra su increíble inteligencia. Su defensa es brutal. Les dice, un momento, ¿y la memoria no es ego? ¿Esos cantos que usamos para recordar a nuestros antepasados no son también una forma de hacer eterno lo que ya no está? O sea, les da la vuelta a su propio argumento. No es ego, es solo otra forma de recordar. Al final, el veredicto es el exilio. Pero ella lo acepta. ¿Y saben cómo? Con una declaración que es todo una declaración de intenciones. Dice algo como, vuestro canto honra el ciclo, el mío honrará la grieta. Es decir, acepta su papel. Ella no cantará a la perfección, cantará a lo que se ha perdido, a los olvidados. Y es en el exilio, sola, en un viejo anfiteatro en ruinas, donde descubre su verdadero poder. Lo que ella hace es tejer almas con recuerdos. Con su canto silencioso, permite a los muertos vivir un instante más. Y ahí lo entiende todo. Su magia no es dominación, es empatía. No es para controlar la muerte, es para servir a la memoria. Pero claro, su viaje no ha hecho más que empezar, y pronto va a descubrir que no es la única que habla con los muertos. Se va a topar con otros nigromantes, sí, pero con una visión de la muerte mucho, mucho más oscura. Se cruza con la hermandad del último aliento, y aquí el contraste es brutal. Donde Cibra ofrece consuelo, ellos imponen control. Donde ella usa la empatía, ellos usan la dominación. La magia de ella es para dar voz, la de ellos para esclavizar. Vamos, que son las dos caras de la misma moneda. Y esto es lo fascinante, ¿no? Usan las mismas herramientas, el mismo, idioma de la muerte, pero para fines totalmente opuestos. Para Tibra son un espejo oscuro que le muestra en qué podría convertirse si se desviara de su camino, si olvidara que todo empezó por amor a su hermana. El enfrentamiento, por supuesto, es inevitable. Pero Cibra no lucha con fuego contra fuego, no. Cuando la atacan, ella invoca a las almas que ha ayudado. Y no vienen como un ejército, sino como un escudo de gratitud. Su empatía se convierte en su arma más poderosa, y su compasión simplemente aplasta la sed de control de la hermandad. Superada esa prueba, su viaje la lleva a un desafío todavía mayor. La prueba final, una confrontación con algo muy antiguo, algo que la va a forzar a tomar una decisión que parece imposible. Hablamos de Murmural, el eco del olvido. Una entidad que no ataca con garras ni hechizos, sino con voces. Con los recuerdos de los muertos. Y sí, usa la voz de Leira contra Antibra. La ataca directamente en su herida más profunda, usando su propio don, la memoria, como un veneno. Desesperada, Cibra busca una respuesta en su grimorio. Y la encuentra, pero es una solución terrible. Le propone resucitar a un antiguo héroe para luchar, pero hay una advertencia muy clara en el hechizo. El alma regresará con su deber, no con su paz. O sea,
Lo traería de vuelta como un esclavo de su juramento, sin descanso, justo lo que hace la hermandad. Y aquí está el corazón de su conflicto, el gran dilema. Para salvar el mundo, ¿tiene que convertirse en el mismo tipo de monstruo que juró no ser jamás? ¿Debe sacrificar la paz de un alma para proteger a millones de vivos? Es una elección brutal. Y lo hace. Resucita al héroe. Aerion, pero lo hace a su manera. No lo invoca como un arma, sino como un compañero. Unen sus poderes y en lugar de destruir a Murmurael, lo sanan. Crean un himno de memoria invencible que le devuelve a la entidad sus propios recuerdos perdidos, dándole paz. No es una profanación, es un acto de compasión. Y con esta victoria, con esta nueva comprensión de su poder, volvemos al principio, a su hogar, porque ahora Cifra tiene que sanar a su propia gente, que está siendo atacada por espectros que han nacido irónicamente de su propia historia olvidada. Estos espectros, los Sigharal, no son un mal que viene de fuera, son el resentimiento hecho fantasma, son la manifestación de una guerra terrible que su pueblo decidió borrar de la memoria, un canto que se negaron a entonar. La amenaza es su propio pasado, llamando a la puerta. Y una vez más, la solución no es la espada, sino el canto, el reconocimiento. Cibra convence a los ancianos, los mismos que le exiliaron, para que canten con ella. Invoca el espíritu puro de Lela, y su voz no destruye a los Sigharal, sino que les recuerda quiénes fueron. Finalmente, el gran árbol madre absorbe todo ese dolor acumulado, sanando no solo el bosque, sino la memoria de su pueblo. Y después del ritual llega el momento que lo cierra todo. Su madre, que la veía con miedo, se acerca y la abraza, y le dice: «Yo también la oí, a Lela, su canto era paz». Es la aceptación final, la validación, no solo de su pueblo, sino de su propia familia. Su viaje, por fin, tiene sentido para todos. Y con esto llegamos al final, a la gran lección que Tibra aprende y nos deja escrita en su grimorio. Una frase que lo resume todo. Resucitar no es robar a la muerte, es recordarle que no tiene la última palabra. Una reflexión increíble que nos deja pensando en el verdadero poder que tiene la memoria, mucho más allá de la vida y la muerte. Imaginemos por un momento un mundo que no es un lugar, sino una melodía. Un mundo donde la vida es una sinfonía perfecta y la muerte es solo la última nota, suave y silenciosa. Pero ¿qué pasa cuando la persona que más quieres desaparece y de repente solo oyes el silencio? Pues esta es la historia de Cibra, una elfa que se atrevió a escuchar ese silencio y decidió devolverle un canto. Para entender todo esto, hay que entender a su gente, los elfos Aerendari. Para ellos, el mundo no era un mapa con ríos y montañas, no, era una canción. Su vida entera era una armonía constante, donde cada ser, cada alma, era una nota única dentro de esa gran sinfonía del universo. Y esto es clave, de verdad. Para los Aerendari, la muerte no era el final trágico que solemos pensar. Era algo natural, una disolución pacífica, como una gota de agua que vuelve al mar. Por eso, intentar contactar con los muertos, o peor, intentar traerlos de vuelta, eso no era solo un tabú. Era un crimen espiritual. Era como pegar un grito desafinado en mitad del concierto más sagrado. Y es justo aquí, en medio de esta armonía supuestamente perfecta, donde arranca la historia de verdad. Porque vamos a conocer a nuestra protagonista, Cibra, y a presenciar el momento exacto en que su vida se desvió por completo de esta melodía. Verán, Cifra tenía una hermana gemela, Lela, pero Lela enferma y muere. Para su pueblo era un final natural, un descanso. Pero para Cifra, para ella, no era una nota final. Era un silencio atroz, un vacío insoportable en la música del mundo. Y sentir ese dolor, en su cultura, era prácticamente una herejía. Esa desesperación la empuja a hacer algo impensable. La última palabra de su hermana fue «canta». Y Cibra, aferrándose a eso, canta en su tumba. Y entonces, como vemos en esta cronología, ocurre algo increíble. Un lirio le devuelve un susurro con la voz de Lela. Esa pequeña chispa la lanza a una búsqueda de conocimiento prohibido, hasta que da con el grimorio de Sicel. Y lo que hace no es un ritual de poder para resucitarla, no, es un ritual de memoria. Solo quería escucharla una vez más. Y esto nos lleva al gran descubrimiento de Cibra. Su magia no nace de la ambición, no va de controlar la muerte. Nace de algo mucho más profundo, de la necesidad de consolar a los que se han ido, de escuchar su historia. Claro, como era de esperar, la descubren y la llevan a juicio. Y es ahí, delante de todos, donde pronuncia estas palabras. No se defiende negando lo que ha hecho, sino que le da un nuevo significado. Viene a decir, sí, vosotros honráis el ciclo perfecto de la vida y la muerte. Yo honro el dolor, la pérdida, esa grieta que todos preferís ignorar.
Para ella era un acto de amor, no de poder. El veredicto, pues, era inevitable. Es exiliada. La expulsan por atreverse a escuchar una verdad que su sociedad perfecta había decidido enterrar. Y así se marcha sola, sin más compañía que el eco de la voz de su hermana. Pero en el exilio, su don se va a poner a prueba de una forma que nunca habría imaginado, porque ahí fuera se va a encontrar con el reflejo más oscuro y perverso de sus propios poderes. Se topa con la hermandad del último aliento. Y ojo, son nigromantes como ella, pero su filosofía es radicalmente opuesta. Donde Cibra busca consolar, ellos buscan controlar. Donde ella escucha las historias de las almas, ellos las silencian para comandar a los muertos. Para la hermandad, la memoria de los difuntos no es un canto que honrar, es un arma que usar. El choque era inevitable. La hermandad la ataca con ejércitos de muertos y una magia de dominación pura y dura. Pero Cibra no pelea con esas armas. Ella invoca a las almas que ha ayudado, a las que ha escuchado. Y su magia, que se basa en la empatía y la gratitud, resulta ser mucho más poderosa. Ahí es donde aprende la gran lección. El poder que somete solo lleva a la ruina, pero el que nace del amor, ese sí que es fuerte. Y aquí la historia da un giro y nos lleva a su clímax. Tizba ahora tiene que enfrentarse a una amenaza que amenaza con devorarlo todo, una especie de olvido puro. Y para hacerlo se ve forzada a tomar una decisión moralmente, devastadora. La amenaza es Murmurael, el eco del olvido. Una entidad que no mata, sino que borra los recuerdos hasta que no queda nada. Para combatirlo, Cibra se da cuenta de que tiene que hacer lo que juró no hacer jamás, resucitar a un héroe legendario. Esto va en contra de todo lo que ella cree. ¿Puede romper su principio más sagrado para salvar el mundo? Y para colmo, el héroe que elige, Eriontelnir, no es un guerrero que muriera deseando volver a luchar, es justo lo contrario. Es un alma que murió arrepentido de la guerra, buscando la paz por encima de todo. Y Tedibra está a punto de robarle esa paz que tanto le costó conseguir. La batalla no es física, no es de espadas. Murmurael ataca la mente de Aerion, sus recuerdos, su culpa, convirtiendo su pasado en un arma contra él, y el héroe, claro, se derrumba. Es entonces cuando Cibra interviene, fusiona su poder con el de Aerion, no para darle más fuerza, sino para sanar sus recuerdos. Juntos crean algo nuevo, un canto de memoria invencible que restaura todo lo que el olvido había intentado borrar. Y así ganan. Murmurael se deshace, liberando miles de recuerdos que había engullido. Y Aerion, con su historia por fin contada y su culpa perdonada, encuentra su paz definitiva. Se disuelve en un lirio. El mundo está a salvo, sí, pero Cibra se queda sola, cargando con el peso de su decisión. Su viaje la lleva finalmente de vuelta a casa, pero lo que encuentra no es la paz. Su hogar se está muriendo, y esto la obliga a una última confrontación con su pueblo, con su familia, y sobre todo, con su propio pasado. El árbol madre, el mismísimo corazón de su gente, está siendo consumido por los Shigral, unos espectros nacidos del rencor de una guerra antigua que todos habían olvidado. Tibra guía a su pueblo en un ritual, pero no para destruir a esos espíritus, sino para hacer lo que mejor sabe, escucharlos. Absorben sus dolorosos recuerdos y los reintegran en el árbol, sanando la herida de raíz. El resultado, como podemos ver aquí, es complejo. El bosque se salva, la armonía vuelve. Pero hay un precio. Al absorber el dolor, también han borrado casi por completo la memoria de lo que causó la herida. Es una paz que se ha conseguido quizá a costa de una lección muy importante. De hecho, una de las ancianas se lo advierte con esta frase que es tremenda. Al curar la herida, es posible que haya quitado la cicatriz que recordaba el peligro. Y la pregunta queda en el aire, ¿esta paz, construida sobre el olvido, es de verdad una paz duradera? Antes de partir de nuevo, hay un momento de paz personal para Tibra. Se reconcilia con su madre, y ese abrazo cierra años de miedo y de incomprensión. No resuelve el gran dilema de su pueblo, pero para ella sana una herida muy, muy profunda. Y así, Tibra se marcha una vez más, pero ya no es la joven afligida y exiliada del principio. Ahora es una guardiana. Su único camino es seguir adelante, caminando por el mundo como custodia de la memoria, protegiendo todo aquello que los demás eligen olvidar. Y todo este viaje nos deja con esta pregunta final que lo resume todo. A través de la historia de Tibra hemos visto que la memoria puede ser las tres cosas: un arma en manos de la hermandad, una herida abierta para Aerion y los Shigral, y finalmente una canción capaz de sanar. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Pues quizás, como aprendió Tibra, la respuesta depende al final de quién decide cantar.